buenas noches. Con ustedes una vez más, Tatiana González y su programa Diálogo con las Ciencias. Hoy vamos a conversar sobre la no tala de árboles, un tema de vital importancia para la sociedad en su conjunto. Usted tiene que saber, mi amiga, mi amigo oyente, que los árboles absorben el dióxido de carbono, que es el principal causante del calentamiento global. Los árboles tienen la función de limpiar el aire, de proporcionarnos oxígeno, de brindarnos humedad, de brindarnos sombra, que es vital no solamente para el ser humano, en este caso para la vida, la salud del ser humano, sino para todas las formas de vida, para todos los ecosistemas. Para conversar sobre este valioso tema, hemos invitado a la doctora Rocío Extremadoiro y al ingeniero Denis de la Barra, a quienes les damos la bienvenida en esta ocasión. Doctora Rocío, muy buenas noches y una alegría tenerla en el set. Igualmente a usted, ingeniero Denis de la Barra, que sea en buena hora compartir un espacio de reflexión frente al desafío que ustedes están encarando en estos momentos. ¿Cómo nació el colectivo que ustedes al presente dirigen, doctora? Bueno, primeramente muy buenas noches, gracias por este espacio, por esta entrevista, un saludo a la teleaudiencia y bueno, aclarar que en el colectivo, somos miembros, somos integrantes, no hay nadie que dirija, es un colectivo que intenta ejercer la horizontalidad como parte de su estructura. Y bueno, el colectivo No a la Tala de Árboles en Cochabamba nació en abril de 2016, juntando a ciudadanos y ciudadanas que ya de forma aislada veíamos con preocupación la constante, la permanente tala de árboles en la ciudad, ¿no? Depredación generalizada, muchas veces ciudadanos atentando contra los árboles, talándolos, podándolos mal, mutilándolos, pero no solamente los ciudadanos, sino también la misma gestión pública es parte del problema, ¿no? Porque muchas veces se han sacrificado árboles y áreas verdes por proyectos de inversión pública en distintos gobiernos municipales, y no solamente estamos hablando aquí del municipio de Cercado, sino también esto se da en todos los municipios, ¿no? Principalmente los del área metropolitana. Hay una noción de progreso bastante distorsionada, ¿no? Que es una noción que viene del siglo XIX, donde digamos, a la cultura colectiva se le ha metido en la cabeza de que sinónimo de progreso es cemento, asfalto, ciudades peladas, ciudades llenas de autos, ciudades contaminadas, y en ese sentido la naturaleza y sus seres vivos, como los árboles, se constituyen en una especie de presencia molesta porque se las concibe como parte de la barbarie, ¿no? En cambio, el paradigma de civilización sería cemento, asfalto, ciudades sin vegetación. Entonces, eso ha calado en la cultura política boliviana en general y específicamente cochabambina, y también ha calado en la gestión pública. Entonces, el resultado es lo que tenemos ahora, ¿no? Hay unas cifras terribles respecto a la cobertura arbórea de Cochabamba, que justamente, paradójicamente, es un trabajo que saca el gobierno municipal, donde indica que tenemos 2.58 de cobertura arbórea. Entonces, antes de tener esos datos, los ciudadanos ya intuíamos esta situación, ¿no? Veíamos en nuestros barrios, veíamos en nuestras zonas, en todo Cochabamba, cómo se arrasaba con los árboles. Y el primer ejemplo en ese sentido, lamentablemente, fue la gestión pública. Entonces, con esa inquietud nace este colectivo donde agrupa a distintos ciudadanos y ciudadanas que ya actuamos aisladamente, ¿no? Contra la tala de árboles, y bueno, nos unimos para conformar este colectivo, también además con profesionales ambientales, como el caso de Denis de la Barra, que me está acompañando,
que le dan un fundamento científico a esta, digamos, incidencia que tratamos de hacer. O sea, queremos una Cochabamba que nuevamente respete a los árboles, que vuelva a tener árboles, que se vuelva a constituir como lo que era la ciudad jardín, esa ciudad tan cantada, ¿no? Hay canciones incluso que hablan del maravilloso ecosistema que representaba Cochabamba, del clima, de su vegetación, de su diversidad, de su exuberancia. Bueno, esa Cochabamba quedaba en el recuerdo. Entonces, un poco lo que nosotros hacemos es incidir para volver a esa Cochabamba y también pues para que tanto la gestión pública como la ciudadanía de una vez reflexione sobre la importancia que tienen los árboles urbanos en la calidad de vida de una ciudad. Y bueno, así nace el colectivo No a la Tala. Qué interesante, Rocío. Denise, ¿qué establecen en el manifiesto No a la Tala de Árboles? Bueno, en realidad el colectivo No a la Tala de Árboles cada día va sumando gente, pero no solamente gente, va sumando ideas, van sumando alternativas, que creo que es lo más importante. Actualmente el colectivo No a la Tala de Árboles no solamente busca atacar, digamos, las gestiones municipales o la gestión pública, sino también intentamos y damos alternativas, tanto propuestas, pero también algo muy importante es la parte educativa. Creo que si solamente nos enfocamos en ciertos aspectos, no tendríamos los resultados que hemos tenido hasta ahora. Algo muy importante es que la población misma vaya cada día enfocándose más en el cambio, ¿no? Pero en un cambio positivo. Hasta ahora se ha visto que una buena parte de la población sigue con esa idea, como decía Rocío, de desarrollo, pero el desarrollo sinónimo de cemento, ¿no? Y esto es fácil identificar en las redes sociales cuando, por ejemplo, se hace algún reclamo o se dan algunas propuestas en torno a los árboles. Es muy fácil identificar a la gente que tiene todavía esa idea tan confundida, ¿no? Tan errónea de desarrollo. Si observamos un mapa satelital de Cochabamba, claramente nos podemos dar cuenta cómo se torna cada vez más gris el paisaje, y justamente es lo que nosotros ya no queremos. Nosotros queremos que si la ciudad va a seguir creciendo, siga desarrollándose en armonía con el medio ambiente. Algo interesante que he visto este último tiempo es que todavía, por ejemplo, quedan espacios verdes en el sector norte de Colcapirua, algunas partes de Tiquipaya, pero que no se están resguardando, si bien son propiedades privadas, pero yo siempre he pensado que en vez de gastar tantos recursos, por ejemplo, en obras que muchas veces no cumplen ninguna función, se podrían comprar estos terrenos que todavía quedan, estas tierras que todavía quedan en algunos lugares para que sean pequeños pulmones. Si toda el área, por ejemplo, de Colcapirua, toda el área de Tiquipaya se urbaniza, aquí unos 10 años no vamos a poder respirar en Cochabamba, estamos en un valle completamente cerrado. Entonces, si no resguardamos o no le damos la debida importancia a esos espacios que todavía quedan, que son agrícolas en algunos casos, entonces no sé cuál va a ser la suerte de Cochabamba. Entonces, el colectivo No a la Tala de Árboles también busca visibilizar todos estos problemas, ¿no? Y que cada día se van a ir dando y no se van a detener, sin duda. Entonces, por lo menos el colectivo No a la Tala de Árboles trata de visibilizar y dar alternativas para esto, ¿no? Rocío, ¿qué actividades han venido desarrollando ustedes como colectivo? Bueno, han sido actividades diversas, ¿no? Nuestras actividades están enmarcadas en algo que se conoce como incidencia política, ¿no? ¿Qué es la incidencia política? Es, por un lado, tratar de influir en las políticas públicas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos tratar de influir en las políticas públicas? Mediante varios tipos de acciones. Por un lado, efectivamente está la denuncia, ¿no? Efectivamente está la interpelación a la gestión pública, a las autoridades, a los funcionarios, el reclamo, ¿no? El reclamo a partir de que, bueno, queremos que también se respeten nuestros derechos ambientales, pero no solamente, digamos, es eso, ¿no? Lo que se hace, ¿no? Porque la denuncia, el reclamo,
la interpelación es una parte importante de la incidencia política, pero no es la única, ¿no? Como decía Denise, también bueno, hemos tratado de trabajar con concientización, con educación. Por ejemplo, están los profesionales ambientales que, bueno, permanentemente también están intentando educar a la población, ¿no? Cuáles son los beneficios de los árboles, por qué es necesario preservar los árboles, cómo se debe podar, cómo se debe plantar, qué se necesita para hacer una plantación exitosa. Bueno, también la incidencia política efectivamente requiere de concientización, de educación, de proporcionar información a la población. Entonces, esa es otra, digamos, es otra parte de las actividades del colectivo. También tenemos, bueno, un ala legal, es que, bueno, funcionábamos con comisiones, ¿no? También había una comisión legal que ve también un poco la cuestión de la legislación, ¿no? Que protege los derechos ambientales de los ciudadanos, que protege a la naturaleza, a los árboles, qué vacíos existen, qué es lo que falta, qué ventajas tenemos. Y bueno, también trabajamos bastante con difusión, ¿no? La difusión del problema, la visibilización del problema. Uno de los logros del colectivo es que efectivamente logra visibilizar el tema de los árboles en una ciudad, ¿no? O en un municipio, o en un entorno, o en una comunidad. No había sido un tema secundario, ¿no? Había sido un tema fundamental que toda planificación urbana tiene que tener en cuenta, ¿no? Entonces, el colectivo se ha enfocado principalmente en esas actividades, ¿no? Bueno, la parte de la incidencia enfocada a la interpelación, a la denuncia, al reclamo, al pedir que se respeten nuestros derechos ambientales. En ese sentido, suele ser crítico con la gestión pública de varios municipios, pero también está la educación, la concientización, la difusión de información, incluyendo la parte técnica, ¿no? Por eso es importante, digamos, que participen en el colectivo profesionales ambientales. Y bueno, también esta, digamos, revisión que se tiene de lo que ya tenemos en avances, ¿no? Respecto a derechos ambientales, o sea, en términos de leyes, de legislación. Y bueno, vacíos, faltas, aciertos, y sobre eso estamos trabajando. La idea es que de una vez el ciudadano entienda que en una ciudad, en su barrio, en su zona, donde sea que viva, en su comunidad, es importante la presencia de los árboles, y en lugar de talarlos, querer sacarlos a nombre de una noción distorsionada de progreso, más bien lo que se debería proporcionar es que haya más árboles, como decía mi compañero, bosques urbanos, áreas verdes, pulmones, y que bueno, le hacen muchísima falta a Cochabamba porque estamos con este 2.58 de cobertura arbórea. Entonces es harto en lo que hay que trabajar, y bueno, el colectivo trata de aportar en eso, en lo que se pueda. Gracias. Denis, ¿cuáles son los aciertos y desaciertos técnicos para ti? ¿Cómo has ido visibilizando esta cuestión? Ya, primero hay que considerar que algo bien importante, que la población muchas veces ya nos reclama como si fuera obligación, por ejemplo, de nosotros hacer distintos trabajos que tendrían que hacer los municipios, ¿no? Entonces hay que aclarar también que todo el trabajo que hacemos nosotros es voluntario, ¿no? Damos nuestro tiempo para poder aportar algo, cada uno desde sus conocimientos. Entonces, han habido aciertos. Yo me podría enfocar un poquito más en lo que está pasando en las ciudades, ¿no? En cuanto a la pregunta que me haces. Por ejemplo, he notado que gran parte de la población tiene desconocimiento de cómo podar un árbol, cómo hacerle el mantenimiento, cómo prevenir enfermedades, cómo prevenir problemas en los mismos árboles. Desconocimiento que normalmente va a generar muchas veces podas o talas que no tendrían que ser, ¿no? Entonces, algo muy importante que se ha visto en este último tiempo, como aliado prácticamente hemos tenido un aliado importante en las redes sociales, ¿no? Una herramienta muy buena ahora para poder difundir también. Entonces, muchas veces nosotros hacemos publicaciones en la misma página del colectivo, donde enseñamos a la gente las formas adecuadas de podar,
la forma de prevenir enfermedades, cómo podemos tratar un árbol en algún caso, por ejemplo, de que haya habido un choque, digamos, de un auto a un árbol, cómo poder hacer que se recupere. Entonces son cosas que la gente debería saber, conocimientos muchas veces que para nosotros tal vez son básicos, pero muchas personas no las conocen. Entonces creo que algo muy importante es que nosotros también, la parte técnica, tenemos que enfocarla en un poquito más, tal vez, comprensible para la población. Creo que tenemos que hacer que la mayor parte de la población pueda hablar el mismo lenguaje de los árboles, ¿no? Crear una cultura del árbol. Crear cultura del árbol no solamente es plantar un árbol y ya, saber qué especies tenemos que colocar, cómo las tenemos que combinar, cómo diseñar, por ejemplo, un parque. Muchas veces esto se observa, se va a entregar un área verde, una plaza. Normalmente cuando no ha habido un trabajo planificado, integral, interdisciplinario, normalmente, ¿qué es lo que hacen? Van a un vivero, compran el árbol que va a desarrollar más rápido y plantan el 100% de esa especie, lo que a futuro va a traer también algunas consecuencias, ¿no? Entonces, todo esto nosotros sino difundimos en las redes sociales también para que cada vez sean más personas que vayan comprendiendo esto. Y algo muy interesante es que actualmente todo eso que hemos ido difundiendo, a muchas personas se le ha ido quedando, se le ha ido grabando. Al principio yo me acuerdo, muchos integrantes incluso del colectivo hablaban de fumigar sus árboles, pero nosotros mismos hemos ido compartiendo experiencias, hemos hablado de que muchas veces de esas prácticas no son las adecuadas para los árboles, y no solamente para los árboles, sino para la misma fauna que vive en el entorno urbano. Entonces creo que conocer los árboles también implica conocer un poquito más en las interacciones que tienen los árboles con los demás seres que habitamos aquí en las ciudades, ¿no? Entonces, en cuanto a desaciertos, creo que para mí no ha habido desaciertos. Sí, hay algunas veces, creo que la dificultad que más tenemos es el tema del tiempo, ¿no? Muchas veces no nos podemos reunir porque precisamente es un trabajo voluntario, estamos con trabajos diversos y la dificultad más grande es esa, ¿no? El poder acordar, por ejemplo, reuniones o actividades donde podamos compartir tal vez los miembros más activos y podamos invitar a más población. Creo que el tema del tiempo para mí es el factor que muchas veces nos impide lograr los objetivos al 100%, pero creo que eso es subsanable, ¿no? Cuando hay muchas personas comprometidas que al final van a poder tal vez incidir un poco más en las actividades dependiendo a lo que se esté buscando en ese momento. Denis, ¿de qué suelen enfermarse los árboles y qué tipo de combinaciones se tendría que hacer al momento, digamos, de establecer una actividad de plantación de árboles? Por favor, es importante que la población conozca aquello. Para nosotros, yo trabajo bastante también con temas de agroecología. Para nosotros, la mejor maestra es la naturaleza, ¿sí? No hay nada mejor que ir a un bosque natural y ver cómo funciona, cómo interactúa todo ahí, ¿sí? Esa maestra nos enseña que en un ambiente tiene que haber diversidad, no solamente de árboles, tiene que haber diversidad también de fauna. Las aves son muy importantes, por ejemplo, para el tema que comentas, el tema de las plagas y enfermedades. Las aves son muy importantes para evitar justamente la diseminación de muchas plagas, ¿no? Muchas aves son controladoras de algunos insectos que devoran los árboles rápidamente. Entonces, lo primero que tiene que haber en un ecosistema, y en un ecosistema urbano también, es diversidad de familias en los árboles, ¿sí? Cada árbol pertenece a una familia muy diferente y cada familia tiene características peculiares. Por ejemplo, la familia de los molles puede tener ciertos repelentes a, por ejemplo, cierto tipo de insectos, ¿no? Otra familia de árboles, las leguminosas, por ejemplo, las tipas, tienen la característica de aportar nitrógeno a los suelos. Un suelo sin nitrógeno va a tender a que los árboles, las plantas, sean débiles, ¿no?
no crezcan con el follaje adecuado, no tengan ese verdor intenso que suele tener un árbol. Entonces, cada especie de árbol tiene una peculiaridad y nosotros al combinarlas, ¿qué es lo que hacemos? Es como hacer un equipo, ¿no? En un equipo de cualquier deporte, cada uno tiene características diferentes, entre todos aportan, y es lo mismo en los árboles, cada uno aporta con algo. Entonces, si nosotros tenemos esa diversidad, son los mismos árboles que se van a cuidar entre sí. A veces lo decimos de manera tal vez bien romántica, ¿no? Los árboles se abrazan, o los árboles mediante las raíces se están abrazando. Muchas veces lo decimos de manera romántica, pero en la realidad eso sí existe, ¿no? Porque, por ejemplo, como les decía, un molle, que es de una familia diferente a la de las tipas o al carnavalito, por ejemplo, que es otra leguminosa, este nitrógeno que va a depositar esta leguminosa, al final lo van a absorber las mismas especies que están alrededor, no solamente árboles, también arbustos u otras plantas. Entonces el ciclo del nitrógeno, por ejemplo, es interesante, ¿no? Lo absorben de la atmósfera y lo depositan en el suelo, y las demás plantas lo absorben. Entonces cada especie tiene una característica diferente. Cuando tú me hablas, por ejemplo, del tema de cómo prevenir plagas o de qué se enferman, normalmente las enfermedades suelen ocurrir justamente porque hay poca diversidad. En la medida que haya mayor diversidad, también va a haber menor cantidad de plagas, ¿no? Cada plaga está más habituada a cierto tipo de especie, ¿no? Pero en el ecosistema no hay, en un ecosistema natural no existen las plagas, ¿no? El término plaga ya existe cuando hay un desequilibrio, ¿no? Entonces, si yo identifico diversos problemas, por ejemplo, en una plaza, en un parque, ya tengo que pensar que ahí hay un desequilibrio, que no hay armonía en ese lugar. Entonces, mientras nosotros vamos aniquilando cada vez más las áreas verdes y reducimos la biodiversidad, también estos problemas se van a hacer cada vez más grandes, ¿no? Y nosotros solamente nos estamos viendo ahí el problema, y la gente lo que quiere es fumigar y fumigar, pero ese no es el problema. Muchas veces con la fumigación más bien lo que hacemos es agravar el problema, porque los insectos tienen un ciclo de vida muy corto. Entonces, de generación en generación, ellos van generando resistencias. Entonces, si vos le ponías, digamos, supongamos 2 gramos de algún agroquímico, de aquí a unos 2 años ya no vas a tener que poner 2 gramos, vas a tener que poner 5, 6, 10 gramos, porque esas generaciones de insectos son cada vez más resistentes a estos. Entonces, algo muy importante que tenemos que cuidar es el equilibrio, ¿no? Los insectos también se dejan llevar muchas veces por los aromas que hay. Si hay un árbol que no le gusta, se va a ir a otro lado. Entonces, cuando hay diversidad, eso mismo es que va a repeler a muchos insectos que los van a devorar, ¿no? Entonces, todo parte del desequilibrio. Y ese desequilibrio, ¿quién lo ha formado? Somos nosotros que estamos causando estos desequilibrios. Entonces, algo muy importante, repito, siempre enfocarnos en la naturaleza. Para cualquier cosa, si quiero hacer un huerto, igual, no solamente para un bosque urbano, igual quiero hacer un huerto, tiene que haber diversidad. La diversidad es el punto clave para la prevención de plagas y enfermedades. Qué interesante, realmente una lección nos estás dando. Mi reina, ¿ustedes han tenido la posibilidad de relacionar la conservación de árboles tal vez con el COVID-19 o no se ha dado esa posibilidad? O sea, efectivamente, incluso por sentido común, no sabemos, bueno, pero más aún respaldados por profesionales como Denis, que permanentemente, digamos, yo soy socióloga, yo vengo de la ciencia social, yo me he dedicado a estudiar más al ser humano y no a las otras formas de vida, pero tenemos a profesionales que permanentemente nos están enseñando justamente lo que acaba ha dado una clase ahorita el Denis, ¿no? Y bueno, nosotros aprendemos. Y una de las cosas que hemos aprendido es que todos estos desequilibrios ambientales, naturales, la manipulación del ser humano muy así bastante soberbia, ¿no? de la naturaleza, de decir, no, pues yo soy aquí prácticamente el rey de la creación, puedo hacer lo que me da la gana con la naturaleza, puedo hacer lo que me da la gana con los seres vivos, y parte, digamos, de esa concepción que genera esa manipulación del ser humano sobre la naturaleza es la que trae desequilibrios que efectivamente
resultan en estas catástrofes terribles como una pandemia, como el COVID-19. O sea, se supone que esta pandemia viene porque el ser humano, bueno, estuvo en contacto con animales silvestres, pero además, bueno, para trata y tráfico, bueno, estas acciones, estos comportamientos que generan desequilibrio. Entonces, esa es una lección que la naturaleza nos está dando. La lección que la naturaleza nos está dando es, uno, vos no eres más que cualquier otro ser vivo, como ser vivo. Un ser humano no es más que cualquier otro ser vivo, eres un ser vivo más en un equilibrio muy complejo y delicado que por tus acciones antropocéntricas tú estás dañando, vulnerando, pero las consecuencias no solo van a ser para los otros seres vivos, sino también las consecuencias van a ser para ti mismo como especie. Entonces yo creo que esta pandemia nos está dando una lección de humildad. Primero nos está recordando que somos parte de la naturaleza, no dueños de ella. Y dos, que somos tan mortales como cualquier otro ser vivo. Entonces, bueno, ojalá la humanidad, así con esta situación tan dura, tan terrible, termine de aprender la lección y ubique que no es el rey de la creación, que no es más que los otros seres vivos, que es parte de un equilibrio delicado del ecosistema y por lo tanto nuestra actuación debería ser más humilde y de más respeto hacia la naturaleza. Muchas gracias, Rocío, muchas gracias, Denis. En verdad ustedes nos han hecho reflexionar, nos han dado las bases para, yo siempre digo, desaprender para volver a aprender, reconocer, como bien decían nuestros compañeros de hoy día, no somos los dioses en la tierra. Por favor, superemos ese sentimiento antropocéntrico, aprendamos a vivir en equilibrio, en complementación, no solamente con nuestras hermanas y hermanos árboles, sino con todos los elementos de la gran familia en su conjunto, porque cuando hay equilibrio en salud, en su amplio espectro. Reflexione, mi amiga, mi amigo. Hasta la próxima.